Evangelio de hoy. Sábado 3 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 29 al 34. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo decía: Después de mí viene un hombre que ha pasado delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él se manifieste a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma, y permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas al Espíritu descender y permanecer, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este pasaje resalta el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y el momento en que se manifiesta claramente la identidad de Jesús como el elegido de Dios, quien bautiza con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La proclamación de Juan el Bautista: He ahí el Cordero de Dios. En el Evangelio de San Juan encontramos uno de los momentos más significativos en la revelación de la identidad de Jesús. La declaración de Juan el Bautista, cuando señala a Jesús y dice: He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este versículo, aparentemente sencillo, encierra una profunda teología que abarca no solo la misión de Jesús, sino también el significado de su sacrificio y el propósito de su venida. Es una declaración que resuena en la historia de la salvación, pues al identificar a Jesús con él, Cordero de Dios, Juan no solo nos presenta a Jesús como el Mesías esperado, sino también como el instrumento de la redención universal. La reflexión sobre este pasaje nos lleva a comprender más profundamente quién es Jesús y por qué vino al mundo, invitándonos también a considerar cuál es nuestra respuesta ante esta revelación. La identificación de Jesús como el Cordero de Dios. El título Cordero de Dios es mucho más que una descripción superficial de Jesús. Para entender su significado completo, es necesario remontarnos al Antiguo Testamento, donde el Cordero juega un papel central en el sistema de sacrificios. El Cordero es un animal limpio que se sacrificaba para expiar los pecados del pueblo. Este sacrificio tenía un sentido temporal, ya que aunque cubría los pecados, no los eliminaba de manera definitiva. Jesús, al ser llamado Cordero de Dios, cumple todas esas sombras del Antiguo Testamento, al convertirse en el sacrificio perfecto y definitivo. Él es el Cordero sin mancha ni defecto, que no solo cubre el pecado, sino que lo quita de raíz. La venida de Jesús no es solo una respuesta a la necesidad de perdón por parte de la humanidad, sino la solución final y definitiva al pecado. Al ser el Cordero de Dios, Jesús se ofrece como el sacrificio expiatorio por excelencia, no solo para un pueblo, sino para toda la humanidad. En este sacrificio, Jesús asume sobre
si el peso del pecado del mundo y lo elimina. No de manera temporal, sino de forma eterna. Ofreciendo así a toda la humanidad la posibilidad de una nueva relación con Dios. El pecado del mundo y la redención universal. Juan no se limita a señalar a Jesús como el Cordero de Dios, sino que también subraya que este Cordero es quien quita el pecado del mundo. Este es uno de los aspectos más poderosos de la proclamación de Juan. La universalidad de la misión de Jesús. Al declarar que Jesús quita el pecado del mundo, Juan el Bautista está enfatizando que la obra de redención de Jesús no se limita a un grupo selecto de personas o a una nación particular. Jesús es el Salvador de toda la humanidad. En el Antiguo Testamento, los sacrificios se realizaban para el pueblo de Israel, y su eficacia quedaba circunscrita a los miembros de esa comunidad. Sin embargo, el sacrificio de Cristo, al ser el Cordero de Dios, es universal. Él no viene solo a liberar a Israel, sino a toda la creación, a todo el mundo, independientemente de su raza, nacionalidad o estatus. Esta es una declaración radical de inclusividad y gracia, pues Jesús no solo redime a los justos, sino que viene a ofrecer perdón a todos, incluidos los pecadores más alejados de Dios. El pecado del mundo no es solo una referencia a los pecados individuales, sino a la realidad cósmica del pecado, que afecta a toda la creación. La obra redentora de Jesús, más allá del perdón personal. Cuando se dice que Jesús quita el pecado del mundo, se hace referencia no solo a un acto de perdón personal, sino a un acto cósmico de restauración. El pecado, como fuerza que separa a la humanidad de Dios, ha corrompido no solo a los individuos, sino también la creación misma. El pecado trajo consigo la muerte, el sufrimiento y la alienación, no solo entre los seres humanos, sino también entre el hombre y el mundo creado. Al morir en la cruz, Jesús no solo trae perdón a los individuos, sino que restaura el orden original de la creación, devolviendo la armonía entre el hombre y Dios, el hombre y la creación, y entre los propios seres humanos. La muerte de Jesús en la cruz, por lo tanto, tiene un alcance cósmico. Al quitar el pecado del mundo, Cristo restituye todas las cosas a su propósito original, inaugurando una nueva creación. Esto no significa que la restauración sea inmediata y completa en este momento, sino que se inicia con la cruz y se consumará plenamente en la parusía, cuando Cristo regrese para establecer su reino eterno y definitivo. Sin embargo, desde ahora, todo aquel que cree en Jesús participa en esta restauración, recibiendo una nueva vida en Él, libre del poder del pecado. El testimonio de Juan el Bautista, la humildad y el propósito del testigo. Es importante resaltar la actitud de Juan el Bautista, quien al ver a Jesús se convierte en el primer testigo público de su misión redentora. Juan, a pesar de ser un hombre de gran importancia y fama en su tiempo, no busca atraer seguidores para sí mismo, sino que apunta hacia Jesús como el verdadero Cordero de Dios. Esta es una de las lecciones más profundas del Evangelio de Juan.
El testimonio cristiano no es sobre uno mismo, sino sobre Cristo, y todo cristiano está llamado a ser un testigo de la salvación que Cristo trae al mundo. La humildad de Juan el Bautista, que señala a Jesús y dice: He ahí el Cordero de Dios. Nos muestra que la verdadera grandeza no se encuentra en el reconocimiento personal, ni en la fama, sino en apuntar siempre hacia Cristo. Esto se aplica no solo al ministerio de los pastores o líderes espirituales, sino a todos los cristianos, quienes deben vivir de manera que su vida apunte siempre hacia Jesús y no hacia ellos mismos. El Espíritu Santo y la confirmación de la identidad de Jesús. El Evangelio de Juan también destaca el papel del Espíritu Santo en la revelación de la identidad de Jesús. Juan el Bautista testifica que, al ver el Espíritu descender sobre Jesús en forma de paloma, entendió que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Este momento es clave para comprender la misión de Jesús, ya que el Espíritu Santo no solo confirma la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, sino que también lo capacita para cumplir su misión redentora. El Espíritu, al ser derramado sobre Jesús, también se convierte en la presencia activa de Dios en la vida del creyente. Si el Espíritu Santo ungió a Jesús para la misión de salvar al mundo, también es el Espíritu quien capacita a los cristianos para continuar la obra de Cristo en el mundo. Así, el Espíritu Santo es esencial para la vida cristiana, pues es a través de él que los creyentes reciben la fuerza y la dirección divina para vivir conforme a la voluntad de Dios y ser testigos fieles de Cristo. El llamado a seguir al Cordero de Dios. El reconocimiento de Jesús como el Cordero de Dios tiene implicaciones prácticas para todos aquellos que lo siguen. Seguir a Jesús significa unirse a Él en su sacrificio, vivir en humildad y obediencia, y estar dispuestos a vivir por los demás. Al ser el Cordero de Dios, Jesús no solo vino a morir por nosotros, sino también a mostrarnos cómo vivir. Él es el modelo de vida cristiana, el siervo sufriente que se entrega por amor a la humanidad. Como discípulos de Jesús, estamos llamados a seguir su ejemplo de obediencia radical a Dios, de servicio sacrificial a los demás y de entrega total al bien de los demás, sin buscar reconocimiento o recompensas. Al seguir a Jesús, tomamos parte en su misión redentora, llevando el mensaje de salvación a todos los rincones del mundo. Esto no significa solo predicar palabras, sino vivir en testimonio de Cristo con nuestras vidas, demostrando el poder transformador del amor de Dios, la esperanza de la nueva creación y la vida eterna. La obra redentora de Jesús, al quitar el pecado del mundo, no solo restaura a la humanidad, sino que también abre la puerta a la vida eterna. En Cristo, el pecado ha sido vencido. La muerte ha sido derrotada. Y la promesa de la vida eterna se hace realidad para todos los que creen en Él. Esta vida eterna no es solo una promesa futura, sino una realidad que comienza aquí y ahora, a medida que los creyentes son transformados por el poder de la resurrección. La muerte y resurrección de Jesús abren la puerta a una nueva creación en la que todo será restaurado y llevado a su plenitud. La redención de Jesús es la clave
para esta renovación cósmica, que se llevará a cabo plenamente cuando Él regrese en gloria, para instaurar el reino de Dios. Mientras tanto, los cristianos viven con la esperanza de esa gloriosa restauración y con la convicción de que la salvación ya ha sido realizada en Cristo. La invitación a una transformación interior profunda. El reconocimiento de Jesús como el Cordero de Dios no solo implica comprender su sacrificio, sino también aceptar una invitación a una profunda transformación interior. Este sacrificio, que quitó el pecado del mundo, no solo se limita a un acto externo de perdón, sino que está destinado a cambiar la naturaleza misma del ser humano. Al identificarnos con Jesús, al tomar su cruz, estamos llamados a morir al pecado y a la vieja naturaleza y ser renovados en Cristo. Esta transformación no es un cambio superficial o temporal, sino un proceso continuo que toca cada aspecto de nuestra vida. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones. La muerte de Cristo en la cruz no solo remueve el pecado de una manera legal, sino que purifica nuestra esencia misma. La gracia divina que fluye de la cruz nos capacita para vivir de manera nueva, para vivir como hijos de Dios, reflejando su amor y su justicia. Esta transformación no se realiza en un solo acto, sino que es un caminar diario, en el que poco a poco vamos dejando que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, conformándonos más a la imagen de Cristo. Esta transformación interior es la que nos permite vivir como nuevas criaturas en Él. Vivir con un corazón limpio y un espíritu renovado. El Cordero de Dios y la llamada a la santidad. El Cordero de Dios, al ser el sacrificio perfecto por los pecados del mundo, nos da una nueva vida, pero también nos llama a vivir una vida santa. La santidad no es una opción para el cristiano, sino una respuesta natural a lo que Cristo ha hecho por nosotros. La santidad es el reflejo de la vida de Cristo en nosotros. Jesús, como el Cordero sin mancha ni defecto, es el ejemplo perfecto de santidad. Y a ese modelo estamos llamados a asemejarnos. Ser santo no significa vivir de manera aislada o alejada del mundo, sino vivir de manera radicalmente diferente al sistema de valores del mundo, viviendo según los principios del reino de Dios. La santidad se expresa en nuestra relación con Dios, en la pureza de nuestros corazones y en la forma en que tratamos a los demás. Es una vida marcada por la justicia, la misericordia, la paz y el amor incondicional que Cristo mostró en su vida y en su sacrificio. La santidad no es solo una exigencia moral, sino una invitación a vivir en la plenitud de la relación con Dios, como un reflejo del amor y la gracia que Él nos ha mostrado. El Cordero y la justicia de Dios. Al quitar el pecado del mundo, Jesús también revela el justo carácter de Dios. La justicia de Dios no puede ignorar el pecado. No puede permitir que el mal permanezca impune. Pero la justicia divina también está impregnada con la misericordia, como lo vemos en la cruz. Jesús, al ser el Cordero de Dios, asume la culpa del mundo, y en Él se da una justicia que perdona. El sacrificio de Cristo no es una violación
de la justicia, sino su cumplimiento perfecto. Porque Él paga el precio que nosotros no podíamos pagar. Y al hacerlo, restaura el orden justo del universo. El pecado es castigado, pero en lugar de recaer sobre el pecador, recae sobre Cristo, el Cordero de Dios. La justicia de Dios, manifestada en la cruz, nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra vida. Como cristianos, estamos llamados a vivir en justicia, siguiendo el ejemplo de Cristo, no solo en relación con Dios, sino también con nuestros hermanos. La justicia cristiana se expresa en el trato a los demás, en la lucha por la verdad, en el defender a los oprimidos, en la búsqueda de la paz y en la disposición a perdonar. Al vivir conforme a la justicia de Dios, nos alineamos con su voluntad y participamos en la restauración de su reino. El testimonio cristiano, señalar al Cordero de Dios. La reflexión sobre el Cordero de Dios nos lleva a considerar nuestra responsabilidad como testigos de esa salvación. Como Juan el Bautista, somos llamados a señalar a Jesús como el Cordero de Dios ante el mundo. Esto no es solo una tarea de predicación verbal, sino una vida que da testimonio de la realidad del sacrificio de Cristo. Cada cristiano es un testigo, y su vida debe ser una constante proclamación del Evangelio. Juan el Bautista es un modelo de humildad y claridad en el testimonio. No buscó atraer seguidores para sí mismo, sino que se apartó para dar toda la gloria a Cristo. Así también, los cristianos estamos llamados a vivir con humildad, señalando a Cristo, y no a nosotros mismos. El testimonio cristiano es un acto de amor, porque al señalar a Jesús como el Cordero de Dios, estamos ofreciendo a los demás la oportunidad de experimentar la salvación. Este testimonio no siempre será fácil, pues en un mundo que muchas veces rechaza el mensaje de Cristo, los cristianos deben ser valientes y firmes en su fe. Pero el amor de Cristo, demostrado en su sacrificio, es el testimonio más poderoso que podemos compartir. Porque en él se revela la verdadera esperanza para un mundo perdido y herido. La esperanza en la restauración completa. Finalmente, la venida de Jesús como el Cordero de Dios nos da una gran esperanza. Al eliminar el pecado, Él ha comenzado un proceso de restauración que culminará en la plena realización del reino de Dios. Aunque la lucha contra el pecado sigue siendo una realidad en nuestras vidas, en Cristo ya tenemos la victoria. La cruz es el principio de una nueva creación. Y esta creación continuará hasta que Jesús regrese en gloria para restaurar todas las cosas. La muerte y resurrección de Jesús son la garantía de que el mal será vencido definitivamente. Y todo lo que está roto será restaurado. Los cristianos, entonces, vivimos con la esperanza activa de esa restauración final. Mientras tanto, estamos llamados a ser agentes de esa restauración en el presente, viviendo en la paz, la justicia y el amor del reino de Dios, como testigos de la promesa de la vida eterna que Cristo ha asegurado para todos los que creen en Él. La cruz nos asegura que todo será restaurado y que en Cristo hemos encontrado la vida verdadera, el llamado a la conversión y el perdón continuo. Al reflexionar sobre la proclamación de Juan el Bautista,
De que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Se nos invita a una conversión diaria. La salvación que Cristo ofrece no es un evento aislado, sino un proceso continuo en la vida del creyente. La venida de Jesús al mundo como Cordero no solo fue para redimir el pecado del pasado, sino también para ofrecernos el perdón constante a medida que enfrentamos los desafíos de la vida diaria. Este perdón no es solo para los momentos iniciales de nuestra conversión, sino que se ofrece a lo largo de nuestra vida cristiana, ya que seguimos luchando contra el pecado y creciendo en santidad. La proclamación de Juan el Bautista es, por lo tanto, una llamada constante a mantener una actitud de arrepentimiento y humildad ante Dios. Al reconocer a Jesús como el Cordero que quita el pecado, debemos reconocer también que somos continuamente dependientes de su gracia. La salvación no es un logro propio, sino un don divino que debemos recibir diariamente con humildad. Al aceptar este don, nos abrimos al proceso de transformación que solo Dios puede realizar en nosotros. De manera que cada día nos acercamos más a la imagen de Cristo. El significado del sacrificio, más allá de la expiación. El sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios va más allá de la simple expiación de los pecados. Si bien es cierto que Cristo vino a ofrecerse como sacrificio por el pecado, su sacrificio tiene una dimensión profunda y completa, que abarca toda la restauración espiritual, emocional y física de la humanidad. Jesús no solo vino a quitar el pecado de manera abstracta, sino que su sacrificio toque el corazón mismo de la humanidad, restaurando lo que estaba roto en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. El sacrificio de Jesús, por lo tanto, no debe entenderse solo como una acción legal que elimina la culpa, sino como un acto de reconciliación profunda. La reconciliación no solo es con Dios, sino también entre los seres humanos. Jesús, al ser el Cordero de Dios, no solo viene a pagar el precio de nuestros pecados, sino a sanar las heridas causadas por el pecado. La cruz de Cristo se convierte, entonces, en un lugar de restauración integral, donde no solo somos perdonados, sino también renovados en nuestra identidad y vocación. La respuesta a la gracia, la llamada a vivir en el Espíritu. La obra de redención de Cristo, al quitar el pecado del mundo, nos llama a una respuesta activa en nuestra vida. Esta respuesta no se limita a una aceptación pasiva del perdón, sino a un compromiso continuo con Dios, a través de la acción del Espíritu Santo. Al identificarnos con el sacrificio de Cristo, somos llamados a vivir no según nuestra vieja naturaleza, sino en la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu, quien descendió sobre Jesús en forma de paloma, también desciende sobre nosotros, capacitando a los creyentes para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos guía, nos fortalece y nos capacita para vivir en el amor, la paz, la justicia y la misericordia que Cristo vivió. La presencia del Espíritu no solo nos transforma a nivel personal, sino que también nos une como comunidad de creyentes, ayudándonos a vivir en comunión con otros. Esta acción del Espíritu es lo que hace posible que,
como discípulos de Jesús, podamos vivir una vida conforme al sacrificio de Cristo. No solo en palabras, sino en obras. Así, nuestra respuesta al sacrificio de Cristo es una vivencia constante de la gracia que Él ha derramado sobre nosotros. El Cordero de Dios y la llamada a la unidad cristiana. El sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios no solo tiene implicaciones para nuestra vida personal, sino también para la vida comunitaria de los cristianos. Al ser el Cordero que quita el pecado del mundo, Cristo no solo trae perdón a los individuos, sino que también llama a los creyentes a vivir en unidad. Esta unidad no es solo una coincidencia de intereses, sino una unidad profundamente espiritual, que proviene de la gracia de Dios y la obra redentora de Cristo. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, está llamada a vivir en unidad, reflejando en su vida la reconciliación que Cristo ha logrado en la cruz. Al seguir a Jesús, los cristianos deben vivir en armonía unos con otros, demostrando al mundo que la salvación que Cristo ofrece no es solo individual, sino también comunitaria. La unidad en Cristo es una señal del reino de Dios, un testimonio visible del amor que Jesús derramó por todos. Al vivir en unidad, los cristianos dan testimonio de que la gracia de Cristo ha derribado las divisiones y ha reunido a la humanidad en una sola familia espiritual. El Cordero y la esperanza de la redención final. La muerte de Jesús como el Cordero de Dios no solo es un acto de perdón que tiene implicaciones para el presente, sino que también es la base de nuestra esperanza futura. Al quitar el pecado del mundo, Jesús ha iniciado un proceso de redención que no solo afecta a la humanidad, sino también a toda la creación. La obra de Cristo en la cruz es el principio de la restauración de todas las cosas. Un proceso que se consumará cuando Él regrese en gloria. La cruz no es el final, sino el comienzo de un camino de esperanza, en el que los creyentes esperan la total restauración de todas las cosas. Esta esperanza es lo que permite a los cristianos vivir con paz y alegría, incluso en medio de las pruebas y sufrimientos de la vida. Sabemos que el sacrificio de Jesús no fue solo para liberarnos del pecado, sino para abrirnos las puertas a la vida eterna. Un futuro de comunión perfecta con Dios. Esta esperanza, basada en el sacrificio de Cristo, da sentido y propósito a nuestras vidas. Pues sabemos que el bien triunfará y que, en Cristo, seremos victoriosos sobre el mal y la muerte. El Cordero de Dios y la llamada al testimonio valiente. Como discípulos de Jesús, estamos llamados a ser testigos valientes de la salvación que Él ofrece al mundo. Al señalar a Jesús como el Cordero de Dios, Juan el Bautista nos da un modelo de testimonio. Juan no solo proclamó a Jesús como el Cordero de Dios, sino que también vivió con una actitud de desprendimiento y humildad, señalando a Cristo y no a sí mismo. Este es el tipo de testimonio que los cristianos están llamados a dar en el mundo. No solo con palabras, sino con una vida coherente con el mensaje del Evangelio. Ser testigos de Jesús implica ser valientes y audaces en la proclamación de la verdad, incluso cuando esto nos traiga dificultades o persecución. No podemos ser tímidos o complacientes con el mensaje de la cruz. Jesús, el Cordero de Dios,
Se sacrificó por todos, y como discípulos, estamos llamados a testificar sobre su sacrificio y compartir su amor con todos aquellos que aún no lo conocen. Este testimonio valiente no es solo verbal, sino práctico, a través de nuestras acciones de justicia, misericordia y paz. La gracia del Cordero de Dios y la llamada a la misericordia. Al reconocer a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, somos llamados a vivir con la misma gracia y misericordia que Él nos ha mostrado. La misericordia de Dios, manifestada en el sacrificio de Cristo, es el modelo para nuestras propias vidas. Así como Cristo nos ha perdonado y mostrado un amor inmerecido, nosotros estamos llamados a extender esa misericordia a los demás. La misericordia no es solo un sentimiento, sino una acción concreta. Al vivir con misericordia, estamos llamados a perdonar a los demás, a ayudar a los necesitados y a mostrar compasión por aquellos que sufren. Esta actitud misericordiosa refleja el carácter mismo de Dios, quien ha mostrado un amor infinito por la humanidad, incluso cuando éramos pecadores. Ser cristiano significa vivir esta misericordia en todos los aspectos de nuestra vida y reconocer que la gracia de Cristo nos ha sido dada no solo para nuestra salvación, sino para que podamos ser canales de esa misma gracia hacia el mundo. La vida nueva en Cristo, el Cordero de Dios que transforma. Al final, el sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios no solo tiene implicaciones para el perdón del pecado, sino que ofrece a los creyentes una vida nueva. Jesús, al quitar el pecado del mundo, nos da la oportunidad de vivir una nueva vida en Él. Una vida caracterizada por el amor, la paz, la justicia y la esperanza. Esta vida nueva es el resultado de la transformación radical que ocurre cuando somos unidos con Cristo en su muerte y resurrección. Ya no vivimos de acuerdo con los deseos del mundo, sino en la plenitud de la vida eterna que Jesús nos ha dado. La vida cristiana es, por lo tanto, una vida de esperanza, de transformación y de misión, en la que buscamos siempre reflejar el amor del Cordero de Dios en todos los aspectos de nuestra vida diaria. La llamada a ser testigos vivos del Cordero de Dios. El llamado a reconocer a Jesús como el Cordero de Dios no es solo un acto de profunda contemplación teológica, sino también un compromiso práctico de ser testigos vivos de su sacrificio. Juan el Bautista, al señalar a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo, no solo estaba haciendo una declaración sobre la identidad de Jesús, sino también invitando a todos los que lo escuchaban a tomar una decisión radical. Esta proclamación debe llevar a cada cristiano a vivir una vida coherente con el Evangelio. Un testimonio que apunte siempre hacia Cristo y no hacia nosotros mismos. El testimonio cristiano no se limita a las palabras, sino que se expresa a través de nuestro comportamiento, nuestras decisiones y nuestra manera de relacionarnos con los demás. Ser testigos de Jesús implica mostrar al mundo que Él es el Salvador, no solo con nuestra predicación, sino también con nuestra vivencia diaria. La vida cristiana, entonces, no es solo un conjunto de creencias,
sino una llamada a vivir en una total coherencia con la cruz de Cristo, siendo los brazos extendidos del Cordero de Dios en el mundo. El sacrificio de Cristo, el fin de la expiación temporal. El sacrificio de Jesús, como el Cordero de Dios, marca el fin de los sacrificios temporales del Antiguo Testamento. Los sacrificios del Antiguo Testamento, aunque eran necesarios para la reconciliación con Dios, solo podían cubrir los pecados de manera temporal. Estos sacrificios no eran definitivos y no podían eliminar el pecado de raíz. Sin embargo, al presentar a Jesús como el Cordero de Dios, Juan el Bautista subraya que su sacrificio es definitivo y eterno. Jesús es el sacrificio perfecto, que satisface por completo las exigencias de la justicia de Dios y trae consigo la eliminación total del pecado. El sacrificio de Cristo, realizado una vez y para siempre, transforma la relación de la humanidad con Dios. Ya no hay necesidad de repetidos sacrificios, ya que la cruz de Cristo ha completado la obra redentora. Con esta proclamación, los cristianos ya no necesitan temer a la condena eterna, pues la obra de Cristo ha eliminado el poder del pecado y de la muerte. La reconciliación entre el ser humano y Dios ya está plenamente realizada en Cristo. La gracia del Cordero de Dios, un llamado a vivir en plenitud. La gracia que nos ofrece el Cordero de Dios no es sólo una liberación de la culpa, sino también un don de vida nueva. El sacrificio de Jesús trae consigo no sólo el perdón de los pecados, sino también la plenitud de la vida cristiana. En Cristo, somos invitados a vivir una vida que no esté dominada por el pecado, ni por el miedo a la muerte, sino por la gracia divina que nos capacita para vivir con propósito y esperanza. Este don de vida nueva no es algo que solo ocurre en el futuro, sino que comienza aquí y ahora, en el momento en que recibimos a Cristo, al ser limpiados de nuestros pecados por la sangre del Cordero. Somos capacitados para vivir con una nueva perspectiva, la perspectiva del reino de Dios. Esta gracia que recibimos no solo nos salva de la condena eterna, sino que nos renueva profundamente en nuestro ser, transformando nuestra manera de ver el mundo y de relacionarnos con los demás. El Cordero de Dios y la llamada a la santidad radical. El sacrificio de Cristo tiene implicaciones profundas para la vida cristiana. Al vivir bajo la gracia del Cordero de Dios, estamos llamados a una vida de santidad radical. Jesús, como el Cordero sin mancha, es el modelo perfecto de pureza y justicia. Como seguidores de Cristo, estamos llamados no solo a ser perdonados, sino también a seguir su ejemplo de santidad, viviendo vidas que reflejan su carácter en todo lo que hacemos. La santidad, en este sentido, no es solo una cuestión de evitar el pecado, sino de vivir conforme a la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Esto significa buscar la justicia, practicar la misericordia y vivir en humildad, como lo hizo Jesús. La vida cristiana no es solo un camino de fe interna, sino también un camino de acción donde nuestras obras reflejan la transformación que ha ocurrido en nuestro corazón. La santidad cristiana es un testimonio visible de la obra interior de gracia que Dios ha hecho en nosotros a través del sacrificio de su Hijo.
La misión de Cristo, el Cordero que viene a redimir el mundo. Jesús, al ser el Cordero de Dios, tiene una misión que va más allá de una reconciliación personal entre Dios y el ser humano. Su sacrificio es el centro de la historia de la salvación, que incluye la redención no solo de los individuos, sino de todo el mundo. El Cordero de Dios es el Salvador del mundo, y su misión es liberar a toda la creación del poder del pecado y de la muerte. En este sentido, el sacrificio de Jesús es un acto cósmico que trasciende las barreras del tiempo, el espacio y las naciones. La obra de Cristo no solo afecta a los creyentes en el tiempo presente, sino que cambia la historia. Su sacrificio es el principio de la restauración total, que culminará con la venida de Cristo en gloria. Esta es la esperanza cristiana. El Cordero que muere por nosotros no solo nos redime, sino que transforma todo el orden de la creación, restaurando lo que estaba perdido debido al pecado. El Cordero de Dios y la comunidad cristiana, ser parte del cuerpo de Cristo. El sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios no solo tiene implicaciones individuales, sino también comunitarias. La salvación no es solo algo personal, sino que se vive y se celebra en comunidad, como cuerpo de Cristo. La Iglesia está llamada a vivir en unidad y amor, reflejando en sus relaciones el sacrificio de Cristo. El Cordero de Dios, al morir por todos, ha creado una nueva familia, unida no por intereses personales, sino por la gracia de Dios. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, está llamada a vivir como un testimonio de unidad, amor y reconciliación en el mundo. A través de la Iglesia, Dios continúa llevando a cabo su obra redentora, no solo en los corazones de los creyentes, sino también en las relaciones entre las naciones, las razas y las culturas. El sacrificio del Cordero de Dios destruye las barreras que separan a las personas y las convierte en hermanos y hermanas en Cristo. La llamada a vivir según el sacrificio de Cristo, un testimonio de amor. El sacrificio de Cristo debe ser el modelo para cada creyente en su vida diaria. Vivir según el sacrificio del Cordero de Dios significa que nuestra vida debe ser un testimonio continuo de amor sacrificial hacia los demás. Jesús nos mostró el camino cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por amor a la humanidad. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir en servicio, a dar nuestra vida por los demás, a perdonar y a buscar el bien de los demás aun cuando esto implique sacrificios. Este llamado no es fácil, pero es lo que nos da sentido y propósito. Vivir de acuerdo con el sacrificio de Cristo significa que nuestras decisiones diarias deben ser tomadas a la luz de su amor. Este amor no es un amor sentimental o superficial, sino un amor que se entrega, que se sacrifica y que busca lo mejor para el otro, incluso a costa de nuestra comodidad o beneficio personal. La esperanza final, el Cordero de Dios y la restauración completa. El sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios no solo tiene implicaciones para la vida presente, sino también para el futuro. En Cristo, tenemos la esperanza de la restauración total. La cruz de Cristo inaugura el proceso de redención, pero esta redención
será completa y consumada en la segunda venida de Cristo. El Cordero de Dios, al morir por nosotros, no solo ha asegurado la salvación de nuestras almas, sino que también ha garantizado la restauración de toda la creación. El sacrificio de Cristo es el principio de un futuro glorioso en el que el pecado, la muerte y el sufrimiento serán derrotados de una vez por todas. Esta es la esperanza que nos da fuerza para vivir en este mundo, sabiendo que, aunque enfrentamos pruebas y sufrimientos, el sacrificio del Cordero nos asegura que todo será restaurado en Cristo. El Cordero de Dios y la realidad de la liberación del pecado. Cuando Juan el Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios, está revelando una verdad profunda y transformadora sobre la obra de Cristo. Él viene a liberarnos del pecado y sus consecuencias. La liberación no es simplemente un acto de perdón, sino una restauración radical de nuestra relación con Dios. El pecado había roto esa relación, pero en Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, esa ruptura se sana. La obra de Cristo no solo se centra en la expiación, sino en la liberación integral del ser humano, restaurando tanto el alma como el cuerpo, y dándonos acceso a una vida nueva en Él. Al reconocer a Jesús como el Cordero, los cristianos no solo deben sentirse perdonados por sus fallos pasados, sino también experimentar una transformación que les permita vivir de manera diferente, conforme a la nueva naturaleza que Cristo nos da. Este es el poder redentor de Cristo, que nos libera del dominio del pecado y nos capacita para vivir como nuevas criaturas. Vivir bajo el perdón de Cristo es un llamado a rechazar la esclavitud del pecado y vivir en la libertad que Él ha ganado para nosotros. La vida cristiana es, entonces, una vida de liberación, de esperanza y de nueva identidad en Cristo. El Cordero de Dios y la restauración de la relación con Dios. El sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios también tiene implicaciones profundas para nuestra relación con Dios. El pecado separó a la humanidad de Dios, creando una brecha infinita entre el hombre y el Creador. En el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales ofrecían una solución temporal, pero no podían restaurar plenamente la relación rota entre Dios y el hombre. Jesús, como el Cordero de Dios, viene a cerrar esa brecha de manera definitiva. Su sacrificio no es solo el perdón de los pecados, sino la restauración de una relación profunda con Dios. Este sacrificio de Cristo nos invita a vivir con una conciencia constante de la cercanía de Dios. A través de la obra del Cordero, ya no estamos alejados de Dios, sino que somos reconciliados con Él. Como cristianos, estamos llamados a vivir en comunión constante con Dios, disfrutando de la intimidad y el amor que se nos ofrece a través del sacrificio de Cristo. Jesús, al ser el Cordero que quita el pecado, abre el acceso al Padre y nos invita a caminar en su presencia cada día, renovando nuestra relación con Él. El Cordero de Dios y la realidad del sacrificio como acto de amor. El sacrificio de Jesús, como el Cordero de Dios, debe ser entendido no solo desde una perspectiva teológica, sino también como un acto de profundo amor sacrificial. Al morir en la cruz, Jesús no solo estuvo cumpliendo una misión divina,
sino que demostró el amor más grande que jamás se haya dado. La cruz no fue simplemente un medio para perdonar, sino un acto de identificación con la humanidad. Jesús se entregó voluntariamente por nosotros, asumiendo nuestro sufrimiento y nuestro castigo, para que nosotros pudiéramos recibir la vida. Este amor sacrificial debe ser el modelo para los cristianos. Al seguir a Jesús, somos llamados a vivir el amor en una manera radical, entregándonos por los demás, buscando el bien. Da otro sin esperar nada a cambio. El amor de Cristo no se define por palabras vacías, sino por hechos concretos de servicio y sacrificio. Vivir como cristiano implica vivir el amor sacrificial de Cristo. Y eso significa ser dispuestos a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios y la purificación del corazón del creyente. Un aspecto importante del sacrificio de Cristo es que purifica el corazón del creyente. El pecado no solo afecta a las acciones externas, sino que contamina el corazón. Sin embargo, al aceptar a Jesús como el Cordero de Dios, somos limpiados no solo externamente, sino profundamente en nuestro ser. La purificación del corazón es uno de los efectos más maravillosos de la cruz de Cristo. Al recibir su perdón, no solo somos liberados de la condena del pecado, sino que nuestros corazones son purificados por la gracia de Dios. La purificación de Cristo nos permite vivir con un corazón limpio, capaz de amar a Dios y a los demás de manera más profunda y sincera. Es un proceso que comienza en el momento de la salvación, pero que continúa a lo largo de la vida cristiana, ya que el creyente está llamado a crecer en santidad. Esta purificación interior nos lleva a vivir no solo de acuerdo con la ley de Dios, sino con una motivación genuina de amor y gratitud hacia Él. El Cordero de Dios y la urgencia de la misión cristiana. La proclamación de Juan el Bautista de que Jesús es el Cordero de Dios debe llevar a cada cristiano a reflexionar sobre la urgencia de la misión cristiana. Jesús vino al mundo no solo para salvar a unos pocos, sino para salvar a todos. En Él, el pecado del mundo fue quedado atrás y, como seguidores de Cristo, estamos llamados a llevar ese mensaje de salvación al mundo entero. La obra del Cordero de Dios nos ha llamado a ser discípulos y misioneros, anunciando el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Al reconocer el sacrificio de Cristo, somos llamados no solo a vivir de acuerdo con su amor, sino a compartir ese amor con otros, llevando el mensaje de perdón, esperanza y restauración a un mundo que aún necesita ser sanado. La misión cristiana es una responsabilidad urgente, porque el Cordero de Dios no solo nos ha salvado, sino que también nos ha llamado a trabajar en su nombre para extender el alcance de su salvación. El Cordero de Dios, el costo del perdón y la misericordia. El perdón que recibimos a través del sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios no es gratuito. La misericordia de Dios es infinita, pero está fundada en un alto precio. Jesús no solo perdona nuestros pecados, sino que paga el precio del pecado en su propia carne. La cruz de Cristo muestra el costo del perdón. Un costo que solo Dios podía asumir.
El sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios. Es un recordatorio de lo caro que es el perdón. A través de su sangre derramada, Dios ofrece misericordia y perdón. Pero no sin antes mostrar el precio de la gracia. Este sacrificio nos lleva a una vida de gratitud y reverencia, sabiendo que el perdón que hemos recibido no fue barato, sino que fue ganado a un gran costo. La vida misma de Cristo. La llamada a vivir en la plenitud de la gracia del Cordero. El sacrificio del Cordero de Dios no solo trae la expiación y el perdón, sino también una plenitud de vida en gracia. Al ser perdonados a través de la sangre de Cristo, no solo somos liberados de la condena, sino que somos invitados a vivir en la abundancia de la gracia de Dios. Vivir bajo la gracia del Cordero de Dios es vivir con una nueva identidad. Ya no como esclavos del pecado, sino como hijos e hijas de Dios, llamados a vivir en libertad y gozo. Esta vida de gracia nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios, superando las tentaciones y viviendo con esperanza en medio de las dificultades. La gracia de Dios no solo nos salva, sino que nos transforma, permitiéndonos vivir de manera que refleje el sacrificio de Cristo. Vivir en la plenitud de la gracia del Cordero significa ser agentes de esa gracia para los demás, extendiendo el perdón, el amor y la misericordia que hemos recibido. El Cordero de Dios y el principio de la reconciliación universal. El sacrificio de Cristo tiene un impacto no solo en la vida personal de los creyentes, sino también en la reconciliación universal de la humanidad con Dios. Jesús, al ser el Cordero que quita el pecado del mundo, no solo salva a individuos aislados, sino que abre el camino para la reconciliación de toda la creación. En Cristo, las divisiones que existen entre los pueblos, las naciones y las culturas son derribadas, y todos los seres humanos son llamados a ser reconciliados con Dios y entre sí. La cruz de Cristo no solo restaura la relación del hombre con Dios, sino que también abre el camino para la unidad humana. Esta reconciliación es un testimonio poderoso del amor de Dios por toda la humanidad y de su deseo de ver restaurado el orden original de la creación. Como cristianos, somos llamados a vivir y promover la reconciliación en todas nuestras relaciones, reflejando en nuestro actuar la obra reconciliadora de Cristo, el Cordero de Dios y la llamada al sacrificio personal. Al reconocer a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los cristianos están llamados a seguir su ejemplo de sacrificio personal. Si Jesús, el Hijo de Dios, se entregó por nosotros en la cruz, nosotros también estamos llamados a vivir con una actitud de sacrificio por los demás. La vida cristiana no puede ser entendida como una vida cómoda y egoísta, sino como una vida marcada por el desprendimiento y la entrega. Vivir como el Cordero de Dios implica renunciar a nuestros propios deseos y ambiciones en favor del bien de los demás. Esto no se trata solo de sufrimiento físico, sino de sacrificar nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestras energías para servir a los demás y seguir el ejemplo de amor y sacrificio de Cristo. Es un llamado a vivir de manera que los demás vean en nosotros el sacrificio de Cristo y a compartir su amor con un mundo necesitado.
La llamada a la humildad, el Cordero que se entrega por amor. Uno de los aspectos más impactantes del sacrificio de Jesús. Como el Cordero de Dios es la humildad, con la que se entrega. Jesús, el Rey de Reyes, no eligió venir con poder y gloria, sino que se entregó de manera humilde y sacrificada en la cruz. Al identificarse con el Cordero, Jesús asume la posición más baja, representando el acto más humilde de amor y entrega por la humanidad. Este acto de humildad es una enseñanza central para los cristianos. Seguir a Cristo no significa buscar el reconocimiento o el poder, sino vivir en humildad, dispuesto a sacrificar nuestras propias ambiciones por el bien de los demás. Vivir como el Cordero de Dios es, entonces, vivir con humildad, no buscando ser servido, sino sirviendo a los demás, siguiendo el ejemplo del Cordero sacrificado que nos ha mostrado el verdadero camino. El Cordero de Dios y la victoria sobre el mal. El sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios también tiene implicaciones cosmológicas. Jesús ha vencido al mal a través de su sacrificio. Al morir en la cruz, Jesús no solo toma sobre él nuestros pecados, sino que derrota al pecado, la muerte y las fuerzas del mal. La cruz es el lugar donde el mal es vencido. De manera definitiva, donde el enemigo es derrotado por el sacrificio del Hijo de Dios. Este acto de victoria no solo afecta el presente, sino que garantiza el triunfo final de Dios sobre todo lo que es oscuro y maligno. Los cristianos, al ser participantes de la victoria de Cristo, están llamados a vivir con una mentalidad de victoria sobre el mal. Aunque el mal aún existe en el mundo, sabemos que la cruz de Cristo es el punto de quiebre que nos da la esperanza de que, al final, todo será restaurado y el mal será derrotado completamente. El Cordero de Dios y la promesa de la restauración completa. El sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios nos da una promesa de restauración completa. No solo somos perdonados, sino que somos restaurados. La cruz no solo limpia nuestro pecado, sino que también inicia un proceso de restauración que incluye la sanación de nuestras vidas, el renovamiento de la creación y la restauración de nuestra relación con Dios. Jesús vino a traer la restauración total, no solo del alma, sino de todo lo que ha sido quebrantado por el pecado. La promesa cristiana es que, en Cristo, todo será restaurado, y viviremos un día en un nuevo cielo y nueva tierra, donde el mal ya no tendrá poder. Vivir bajo la gracia del Cordero significa vivir con la esperanza de esa restauración futura, trabajando en el presente para ser instrumentos de la sanación y restauración en el mundo. El Cordero de Dios y la llamada a la sacrificialidad cristiana. Al ser el Cordero de Dios, Jesús nos ofrece no solo una salvación eterna, sino también una llamada radical a vivir como Él vivió. El sacrificio de Jesús, al ser un acto de amor incondicional y absoluto, nos desafía a vivir con una actitud sacrificial en nuestras vidas cotidianas. Vivir como cristianos implica, entonces, imitar la actitud de Jesús, no buscando el interés propio o el beneficio personal, sino el bienestar de los demás. Este llamado a vivir en sacrificio no es solo una cuestión de renunciar
a bienes materiales o comodidades, sino de entregar nuestras vidas al servicio de los demás, buscando siempre el bien mayor para aquellos a nuestro alrededor. Vivir como el Cordero de Dios es, en última instancia, vivir para los demás, amando a nuestro prójimo de manera total y desinteresada, al igual que Cristo lo hizo por nosotros. La misión del Cordero, un llamado a ser portadores de redención. El sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios tiene implicaciones que van más allá de nuestra vida personal. Al entregarse por el perdón de nuestros pecados, Jesús también nos llama a ser portadores de esa redención para el mundo entero. Vivir bajo la gracia del Cordero de Dios implica una misión activa. Anunciar al mundo la buena nueva de que el pecado ha sido perdonado, que la reconciliación con Dios está disponible para todos, y que la esperanza de la vida eterna es una realidad tangible. La misión cristiana, entonces, no es solo una invitación a la salvación individual, sino un llamado a trabajar por la salvación de toda la humanidad. Los cristianos están llamados a ser agentes de reconciliación en un mundo dividido, llevando el mensaje del perdón y la paz que solo Cristo, el Cordero de Dios, puede ofrecer. El Cordero de Dios y el poder transformador de la gracia. El sacrificio de Jesús, al ser un acto de gracia pura, tiene un poder transformador profundo y radical. La gracia que se ofrece a través de la cruz de Cristo no es solo una gracia que cubre el pecado, sino una gracia que cambia el corazón del creyente. Cuando aceptamos a Jesús como el Cordero de Dios, no solo somos liberados de la culpa del pecado, sino que también somos transformados internamente. La gracia de Cristo purifica nuestras motivaciones, nuestras acciones y nuestra mente, guiándonos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta transformación no es solo un proceso externo, sino que afecta profundamente nuestra identidad y nuestra manera de vivir. La gracia de Dios, al ser derramada sobre nosotros a través del sacrificio del Cordero, tiene el poder de hacernos nuevas criaturas, que viven no solo para sí mismas, sino para glorificar a Dios en todo lo que hacen. El Cordero de Dios y la llamada a la justicia. El sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios también nos llama a vivir de acuerdo con los principios de justicia. Jesús, al ser el Cordero que quita el pecado del mundo, no solo ofrece perdón y reconciliación, sino que también trae justicia. La justicia de Dios no es solo la justicia legal, sino una justicia que restaura el orden original de la creación y defiende a los oprimidos, los pobres y los marginados. Al seguir a Cristo, los cristianos están llamados a ser promotores de justicia en el mundo, luchando contra las injusticias sociales, económicas y políticas que perviven en nuestra sociedad. Vivir bajo la luz del sacrificio del Cordero es trabajar por una sociedad más equitativa, amorosa y respetuosa, donde todos los seres humanos son tratados con dignidad y respeto. Al seguir el ejemplo de Jesús, los cristianos deben ser agentes de justicia y restauración en un mundo quebrantado. El Cordero de Dios y la promesa de paz verdadera. El sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios trae consigo la promesa de paz verdadera.
El pecado ha creado una brecha entre el ser humano y Dios. Pero la cruz de Cristo cierra esa brecha y restaura la paz. Esta paz, que es el resultado de la reconciliación con Dios, no es una paz superficial o temporal, sino una paz duradera, que está basada en la justicia y la gracia. Además de restaurar la paz entre Dios y la humanidad, el sacrificio del Cordero también nos llama a vivir en paz unos con otros. Al seguir el ejemplo de Cristo, los cristianos están llamados a ser artífices de la paz en sus comunidades y en el mundo. Vivir como el Cordero de Dios implica vivir en armonía y unidad, buscando siempre la reconciliación y el entendimiento mutuo entre todas las personas. La paz de Cristo no solo es una experiencia personal, sino una misión colectiva que tiene como objetivo transformar el mundo en un lugar más pacífico y justo. El Cordero de Dios y la esperanza en la resurrección. El sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios no termina con su muerte en la cruz, sino que culmina en su resurrección. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia resurrección y la confirmación de que la muerte ha sido vencida. Jesús, al ser el Cordero de Dios, no solo muere para perdonar nuestros pecados, sino que también vence la muerte, para darnos la esperanza de la vida eterna. El sacrificio del Cordero de Dios, por lo tanto, no solo tiene implicaciones para el presente, sino que también nos da una esperanza futura. Vivir como cristianos implica vivir con la certeza de que la resurrección es nuestra esperanza final, y que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Esta esperanza nos da fuerza para enfrentar las dificultades del presente, con la certeza de que el dolor y la muerte son temporales, y que el reino de Dios es eterno. El Cordero de Dios y la llamada a la santidad. El sacrificio del Cordero de Dios nos llama a vivir en santidad. Jesús, como el Cordero de Dios, es sin pecado. Y al seguir su ejemplo, somos llamados a vivir de acuerdo con la pureza y santidad de Dios. Vivir como el Cordero de Dios implica vivir una vida apartada, es decir, una vida que se distingue por la pureza, la justicia y la obediencia a Dios. Este llamado a la santidad no es solo un mandato moral, sino una respuesta a la gracia de Dios, que nos ha perdonado y redimido por medio del sacrificio de Cristo. La vida cristiana no puede ser entendida como una vida de complacencia personal, sino como un camino hacia la santidad, donde nuestra vida diaria refleja el carácter de Cristo. Al vivir en santidad, los cristianos demuestran al mundo que el sacrificio del Cordero ha transformado nuestras vidas y nos ha llamado a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. El Cordero de Dios y la adoración verdadera. El sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios también nos invita a una adoración verdadera y profunda. Al reconocer lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz, nuestra respuesta debe ser una adoración sincera y llena de gratitud. La adoración no debe limitarse a un acto puntual o a una actividad religiosa, sino que debe ser el estilo de vida del cristiano. Vivir en la luz del sacrificio del Cordero de Dios implica reconocer a Dios como el centro de nuestra vida y ofrecerle todo lo que somos,
No solo en palabras, sino también en hechos. La adoración verdadera se expresa en nuestro servicio, nuestras decisiones y nuestra actitud hacia los demás. Al adorar al Cordero de Dios, no solo lo exaltamos en nuestros corazones, sino que también lo reflejamos en nuestras vidas diarias, viviendo de acuerdo con su amor y su sacrificio. El Cordero de Dios y la llamada a la comunidad cristiana. El sacrificio del Cordero de Dios también tiene una dimensión comunitaria. La cruz de Cristo no solo ha reconciliado a los individuos con Dios, sino que también ha creado una nueva comunidad, la Iglesia. El cuerpo de Cristo. Vivir como el Cordero de Dios implica ser parte activa de esta comunidad. No solo como individuos aislados, sino como hermanos y hermanas en Cristo, llamados a vivir en unidad, amor y servicio mutuo. La comunidad cristiana, como el cuerpo de Cristo, está llamada a reflejar la unidad y el amor del Cordero, compartiendo las cargas de unos y otros y trabajando juntos para extender el reino de Dios en la tierra. La iglesia no es solo un lugar de adoración, sino un lugar de servicio, compañerismo y transformación. Vivir bajo el sacrificio del Cordero implica ser una comunidad viviente que proclama y refleja el amor sacrificial de Cristo en todos sus aspectos. El Cordero de Dios, el camino a la salvación y la transformación. El sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios es el punto culminante de la redención. A través de él, no solo somos liberados del pecado, sino también reconciliados con Dios, restaurados a nuestra verdadera naturaleza y capacitados para vivir una vida de gracia, esperanza y servicio. Este sacrificio no es solo un acto de perdón, sino una transformación total de nuestra relación con Dios, con los demás y con el mundo. Al seguir el ejemplo de Cristo, como el Cordero de Dios, estamos llamados a vivir una vida de humildad, sacrificio, amor y misión, reflejando su carácter y su propósito. La cruz de Cristo, lejos de ser solo un símbolo de sufrimiento, es la fuente de nuestra paz, justicia y restauración. Nos invita a vivir con una esperanza eterna, sabiendo que el sacrificio de Jesús no solo asegura nuestra salvación, sino que también inicia un proceso de sanación y renovación en todo lo que tocamos. Vivir bajo el sacrificio del Cordero es un llamado a ser portadores de su gracia, promotores de justicia, testigos de su amor y agentes de reconciliación en un mundo roto. Al considerar al Cordero de Dios, somos llamados a una vida profunda y transformadora. No solo a vivir como salvados, sino como misioneros activos, que extienden el reino de Dios y se entregan a la obra de la restauración del mundo. Este es el verdadero camino de la salvación, el cual nos invita a vivir con el corazón lleno de amor, esperanza y propósito en cada paso que damos, guiados por el ejemplo supremo del Cordero, que fue inmolado por amor a nosotros.